Buenos días, soy Pablo Malo Segura, redactor de iSanidad. En este nuevo episodio del video podcast de iSanidad conversamos con una figura reconocida en el ámbito de la odontología, el doctor Alfonso Gil, que es especialista en periodoncia, implantología y rehabilitación oral y miembro de diferentes sociedades científicas. Además, desde el año 2022 es el editor jefe de la revista International Journal of Aesthetic Dentistry. También imparte cursos clínicos avanzados y dirige el centro de formación Advanced Aesthetic Seminar, que organiza un curso formativo los días 15 y 16 de mayo en Menorca. A través de un enfoque innovador, la formación se centra en ofrecer una hoja de ruta hacia el éxito en implantología. El objetivo, que el profesional de la odontología pueda convertirse en la mejor versión de uno mismo. Para ello es necesario contar con una serie de habilidades transversales que muchas veces no se enseña en la facultad. Para hablar de todo ello nos visita hoy en la redacción de iSanidad el doctor Alfonso Gil. Es un placer tenerle con nosotros. Hola Pablo, el placer es mío. Bueno, para entrar ya un poco en materia, hemos comentado, el curso lleva el lema de convertirse en la mejor versión de uno mismo. ¿Cómo se aplica esto a la odontología? Mira, la historia es la siguiente, Pablo. Cuando hablé con vosotros al principio, queríamos definir el tema y no estábamos seguros de que eligiéramos algo que fuera de valor para la gente. Y dándole vueltas, me acordé de este curso, que es un curso que organizo con dos compañeros en Menorca, y que trata de la parte de la odontología que no te enseñan en la universidad, y es la parte humana. A todos, si nos formamos, ya sea en la carrera o en un posgrado, nos enseñan la habilidad clínica, nos enseñan el raciocinio, pues para pensar qué tratamiento funciona mejor para un paciente, pero no te enseñan soft skills. ¿Cómo entiendo yo los soft skills que son importantes en odontología? Comunicación, lo primero, comunicación a nivel de lenguaje corporal, comunicación a nivel de empatía, de escuchar a tu paciente, comunicación a nivel de cuál quieres que sea tu narrativa, cuál es tu factor competitivo y cómo lo cuentas. Segundo, eficiencia y profitabilidad. En carrera tampoco nos enseñan a qué tipo de tratamientos hemos de hacer para que la clínica sea rentable, cuántas citas hemos de hacer. Un concepto tan sencillo como mínima intervención para el máximo resultado. Todo esto no nos lo enseñan. Y tercero, resiliencia mental. Cómo una persona, cuando tiene estrés, toma decisiones. Y cómo se asegura de que no fracase en esa toma de decisiones. Pues esos tres pilares son los que hemos intentado desarrollar. Eso es algo que a mí siempre me ha gustado. He leído muchos libros acerca de ello y lo estamos intentando plasmar en este curso en Menorca. Como has comentado, la mayoría de los cursos actualmente en implantología se centran en competencias más técnicas. ¿Por qué todas estas habilidades que has comentado son esenciales para el éxito clínico? Porque si tú miras a los grandes dentistas con grandes clínicas, está claro que todos están formados, pero el hecho de estar bien formado no es un factor competitivo. No sé cuántos dentistas somos en España, no sé si somos más de 6.000 y pico dentistas. Es decir, el hecho de que yo tenga una buena habilidad manual no garantiza que tenga la clínica llena. Pero si resulta que yo conecto con mis pacientes, que soy capaz de explicarles un plan de tratamiento y que ellos lo entiendan. El otro día estaba mirando algunos estudios y veía y vi que aproximadamente el 50% de lo que decimos, el paciente se olvida en el momento que sale por la puerta. El 50%. Entonces, si esta conversación, si tú fueras mi paciente y estuviéramos hablando 20 minutos, 10 de esos 20 no tendrías ni idea, no te acordarías. Y eso es muy fuerte. Y eso es porque no somos buenos comunicando lo que queremos hacer. Tampoco somos buenos muchas veces comunicando con nuestros compañeros a la hora de hacernos un nombre en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. No conseguimos transmitir esa confianza. En vez de la parte técnica, resulta que los dentistas que comunican bien, que cuidan bien esa parte de eficiencia clínica, y no son muchos, y que a su vez saben trabajar con resiliencia y saben tener lo que en inglés se dice el peak mind, son los que tienen éxito, y no necesariamente los que tienen habilidad manual. Y eso es algo que alguien te lo tiene que enseñar, ¿no? Y si tú no coges libros y los lees o vas a cursos, pues esto es una manera de que le llegue a los dentistas jóvenes. ¿Y cuáles considera que son los principales errores ahora mismo al explicar el plan del tratamiento al paciente que cometen los profesionales? El utilizar el lenguaje muy técnico, no entender lo que quiere el paciente, pues tú vienes y realmente te duele una de tus muelas, y yo te estoy hablando de carillas y de implantes, y tú me estás mirando y estás pensando: "Pero si yo solo venía por esta muela, ¿qué me estás contando?". Y el dentista muchas veces desconecta de lo que el paciente quiere y lo que le propone. Y cuando se lo propone, el lenguaje es muy técnico, no lo entiende.
muchas veces además se presenta el plan de tratamiento sentado y resulta que tú piensas, si tú fueras el dueño o el CEO de una empresa, de una startup que quiere financiación, ¿tú has visto alguna vez a alguna de esas presentaciones, de esos pitch, sentado? Nadie. Cuando tú quieres convencer a alguien, te pones de pie, te pones delante de una pantalla, que la tenemos todos los dentistas, y te pones a explicar. Y cuando haces eso, y gesticulas, y le enseñas, y el implante, y el hueso, y el diente, y la encía, resulta que el paciente lo entiende mucho más que si tú estás al otro lado, le estás diciendo, pues mira, te vamos a hacer 4 injertos y una regeneración y 2 implantes, lo pierdes. Al paciente lo pierdes. Y eso es algo que queda pendiente. Y desde aquí, ¿qué recomendaciones podemos ofrecer a los profesionales para que mejoren y hagan una comunicación más efectiva al explicar el plan de tratamiento? Que vayan a un curso de venta. Que se junten un fin de semana con un compañero suyo que vende aspiradores por las casas y en ese sábado van a aprender a... Que la palabra no es vender porque suena muy mercantilista. Van a aprender a convencer a la otra parte de lo que quieres transmitir. Y en eso los que son... sí, los que trabajan en ventas lo hacen fenomenal. Primero, porque saben hablar muy bien y comunicar muy bien, son buenos oradores. Y segundo, porque saben entender qué es lo que quiere la otra parte. Y ellos te hablan... ¿No habéis visto ese vídeo del Wolf of Wall Street que te dice, véndeme este lápiz, sell me this pen? Es brutal. Y él no te vende el lápiz sin saber ¿y tú quién eres? No, él dice, ¿tú qué necesitas? Pues a lo mejor eres un notario, entonces el boli que te quiero vender tiene unas características tanto de la pluma como de la tinta, y eso a la gente se le olvida. Y bueno, otro de los conceptos que se van a abordar en esta formación también son la eficiencia clínica y la rentabilidad. ¿Cuáles son las claves para que los dentistas consigan que sus clínicas no solo sean eficientes económicamente, sino también que sean sostenibles? Sí, hay un concepto que es el concepto de la mínima intervención para el máximo resultado. Es decir, si tú vienes a mi clínica o a cualquier clínica y tú tienes un deseo, ya sea estético o sea un problema de salud, eh, es importante que lleguemos a esa meta que nos hemos puesto con el menor número de citas posibles y con el tratamiento más conservador. Está claro que se puede añadir, pero normalmente el paciente acaba poco satisfecho si necesita volver muchas veces, si las citas son muy largas, si los tratamientos son complejos. Y si tú entiendes que con una mínima intervención, con pocas citas y de poca duración, puedes conseguir ese resultado y utilizas las herramientas que tenemos, que ahora con herramientas digitales somos mucho más eficientes, pues resulta que antiguamente se necesitaban 10 citas, 10, para desde la colocación del implante ser capaces de luego ponerle el diente encima a la corona, y ahora lo podemos hacer en 2. Y incluso si las repasamos, porque creo que esto es relevante, antiguamente el paciente venía, se le colocaba el implante, se dejaba enterrado en la encía, primera cita. Se le quitaban las suturas a las 2 semanas, segunda cita. Se le hacía la segunda fase donde colocamos un pilar a los 3 meses, tercera. Quitar suturas, cuarta cita. Se le toma una impresión, quinta. Se le pone el provisional, sexta. Se le vuelve a tomar la impresión definitiva después del provisional, séptima. Prueba de metal, octava. Prueba de estética, novena. Corona, décima. 10 citas. 10 citas. Versus ahora, tú puedes colocar el implante el mismo día de la colocación. Le tomas un escáner intraoral, es una impresión digital. 3 meses después, la corona ya está lista para colocar 2 citas. Como paciente, si tú tuvieras que elegir a un dentista que te ofrece 10 citas y a un dentista que te ofrece 2 citas y los dos te cobran lo mismo, es que está claro a quién elegirías. Pues esto la gente no lo sabe. Tú en un público, en un congreso, en una SEPES o en una SEPA, dices que levante la mano quien realiza de 6 a 10 citas en un tratamiento implantológico. El 80% del público levantaría la mano. Mientras que si les preguntas quién es capaz de resolver el caso en 2 o 3 citas, muy pocos te levantarían la mano. Solo aquellos que trabajan con las herramientas digitales y que están pensando en esa optimización. O sea, en general no se está sacando todo el partido que se debería, ¿no? A nivel tecnológico. Exacto. La gente está muy cómoda en lo que ha aprendido hace 20 años en carrera, que sigue funcionando. Yo no digo que no funcione, lo que digo es que no es eficiente. Sus pacientes no están contentos. Su manager tampoco está contento porque ha cobrado los 1.000 de la corona y los 1.000 del implante en 10 citas a lo largo de 6 horas, cuando lo puedes hacer en 2 citas, una de 40 minutos y otra de 25. Y esa es la parte que también se puede trabajar, se puede protocolizar, se pueden hacer sistemas que te permitan hacer este tipo de tratamientos. Y otra de las cosas que vais a tratar en la que quería que profundizáramos un poco es el tema de la empatía. Eh, ¿Cómo es actualmente? ¿Por qué es tan importante que los dentistas potencien esta habilidad?
Yo creo que la empatía y la inteligencia emocional, que muchas veces es que no entra ni en la conversación, es fundamental por varias razones. Es fundamental por entender lo que quiere la otra parte, porque muchas veces cuando un paciente está poco satisfecho, y esto lo han mirado los estudios, no es porque el tratamiento esté mal hecho, es porque sus expectativas y el resultado obtenido no casan. Tú puedes tener unas expectativas altísimas que, ojo, si no se manejan bien, aunque el resultado sea bueno, si tu expectativa está por encima de tu resultado, tú estás insatisfecho. Entonces se trata de manejar cuál es tu expectativa. Para eso yo tengo que escucharte, tengo que ser empático, tengo que tener inteligencia emocional, y lo que quiero luego es conseguir dar el resultado que tú buscas. Hay un libro de un pensador americano, se llama Dale Carnegie, que trabajó sobre todo al principio cuando la empresa Ford empezaba a fabricar los coches. Había un gran gap entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? Los que los vendían. Y, y muchas veces traían a un personaje como Dale Carnegie, que escribió el libro How to Win Friends and Influence People, cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Y él siempre decía que cuando hables con otra persona, tienes que empezar entendiendo lo que quieres a otra persona y que le hables de sus gerencias, no de las tuyas. Primero tú escuchas, entiendes lo que quiere la otra persona y luego le hablas. Y con eso consigues conectar mucho más que si ya de primeras llegas y dices, mira, yo es que lo que quiero es esto y lo que busco es esto, y ni siquiera sabes la otra persona qué es lo que necesita, ¿no? Y eso es empatía, es entender lo que quiere el paciente, sus expectativas, sus miedos, sus problemas. Hoy, por ejemplo, tenía una paciente en la clínica, que se le realizó una serie de tratamientos y uno de ellos resulta que no consiguió tener éxito. Una endodoncia que el conducto estaba calcificado y no se pudo hacer. Y ella estaba súper enfadada. Incluso nos había amenazado que si ponía una queja, en fin. Y, y lo que hicimos es traer a la paciente, escuchar cuál era su frustración, explicarle, mira, si yo estuviera en tu situación y sin tener toda la información, también estaría frustrado. Ahora, déjame que te explique, porque yo creo que si tú entiendes lo que yo sé, vamos a estar de acuerdo. Y es empezar la conversación con empatía. Oye, al final se ha marchado contenta, nos ha dicho que se pensará lo que le estamos proponiendo, pero que ahora que lo entiende sí que quiere seguir con nosotros. Y hace 2 días nos estaba amenazando que iba a ir al colegio a poner una denuncia, ¿no? O sea que muchas veces es una cuestión de ser empáticos y de escuchar. Es algo que marca la diferencia, ¿no? Cada vez más entienden también de cara a la primera visita, pues contar con un profesional empático. Total, que le mires a los ojos, que le escuches, que le repitas lo que te ha dicho. Muchas veces cuando nosotros explicamos, pensamos que el paciente nos ha entendido y no es así. Eh, Preguntarle, ¿podrías resumir lo que te he propuesto? Y escucharle consigue conectar muchísimo más que si te cuenta un sermón el dentista y se va al siguiente gabinete. Y bueno, han elegido un lugar también en Menorca, que hay sesiones de mindfulness y networking. ¿Qué papel juega también el entorno y el bienestar en la formación del dentista en la actualidad? Pues mira, eso es un tema muy interesante. Hoy estamos a jueves, ¿no? Si miráramos, y no me lo sé, el calendario de Madrid, mañana viernes y el sábado, posiblemente haya 3 o 4 cursos que estén sucediendo este fin de semana. El fin de semana que viene lo mismo, al siguiente lo mismo. El problema es que hay tanta oferta de cursos, eh, algunos buenos, otros no tanto, que es imposible llenarlos. Es decir, si tú intentas formar a la gente, em, educar a la gente, es muy complicado que consigas llenar un curso porque la oferta es tal que no lo llenas. Y yo creo que eso es algo que lo han notado las sociedades científicas. Yo he trabajado muchos años en SEPES, he sido parte de la junta y recibimos esta métrica y este feedback. Lo he sufrido personalmente, donde organizas un curso y a 2 semanas vista del curso tienes a 4 personas apuntadas y resulta que tienes que cancelarlo. Y todos hemos comentado que cada vez es más difícil llenarlo, sobre todo post-COVID. Las razones son muchas, todos creemos que es un exceso de oferta, pero si lo juntas con ocio o si lo sacas de una habitación, de un aula normal donde puedas estar con 15, 20 personas y lo conviertes en una experiencia, llevándolo a lo mejor a un, a un entorno, a un hotel o lo que sea diferente, entonces la gente empieza a prestar atención. Entonces nosotros nos dimos cuenta que si queríamos hacer un curso, independientemente de que fuera más técnico o más de soft skills, como lo es, y lo hacíamos en un hotel de Madrid, pues íbamos a ser uno de los 17 cursos que ocurren ese mes
y al de un mes pues estaríamos con 3 o 4 apuntados. Y en cambio lo que quisimos es hacer radicalmente lo opuesto. Yo donde me gustaría irme de vacaciones, a mí concretamente me gustan mucho los hoteles boutique o los agroturismos, pues porque al final te ofrecen algo diferente, estás dentro de un entorno de naturaleza, de tranquilidad. Y pensé, bueno, pues si a mí me gustan mucho las Baleares que me gustan y me iría a un agroturismo, ¿por qué no organizamos un curso de estas características en un sitio donde normalmente nunca organizarías un curso? Y además le damos ese enfoque de mindfulness, de conexión con la naturaleza, de encuentra esa mejor versión de ti mismo, practica oratoria, entiende la eficiencia de la odontología, em, cómo llegas a un estado de tranquilidad cuando, por ejemplo, tienes mucho estrés, y por eso organizamos ahí. Una de las partes interesantes, quizá volviendo al tema del hotel en sí mismo, que luego comentaremos, es ese último tema del mindfulness. Hace poco, unos compañeros y yo estuvimos en lo llaman summer camp, en realidad no era un summer camp porque me suena como a niño de campamento, pero la organización, la Academia Europea de Osteointegración, tiene un grupo de gente joven y cada 2 años organiza un summer camp. Nosotros este año nos tocó ser organizadores y nos fuimos a Eslovenia a una granja de hípica, de caballos, en un sitio precioso, y trajimos a una atleta eslovena que había sido medalla olímpica, medalla de plata en Beijing, de natación. Y entonces el tema es, ella además luego estudió psicología, se fue a Estados Unidos, creo que era Stanford, hizo psicología y ahora es una exatleta que habla de cómo manejar el estrés. Entonces ella nos contaba cómo todos los días se despertaba a las 3:45 de la mañana, a las 4:30 ya estaba en su piscina lista para saltar, que ella es medio serbia, medio eslovena. Su entrenador, que era un serbio de 1,90 m, lo único que hacía era chillarle a las 4:30 todos los días de la semana, y ella tenía que aprender a manejar ese estrés, concentrarse, poner los pies encima del trampolín a punto de saltar, pues para conseguir sacar medio segundo más de su marca anterior, ¿no? Y ese era su día, y así vivió 10 años de su vida. Entonces ella nos contaba cómo cuando llegaba a las Olimpiadas y se ponía sobre el trampolín a punto de saltar, pues a la derecha China, que era mejor que ella, a la izquierda Estados Unidos, también era mejor que ella. Y cómo en esos 10 segundos antes de saltar, que le pasaba la vida por la cabeza, los padres, el entrenador chillándole, el despertador a las 3:45, cómo ella era capaz de mantener su concentración para conseguir saltar en el momento. Sabéis que en natación, además, el momento del salto es a mitad de la carrera, pues porque como pierdas un par de segundos, se acabó tu final. Y ella nos explicaba qué prácticas incorporaba en su día a día de meditación, de visualización, de ella haciendo ese salto, de todo lo que hacía para llegar a ese momento y hacerlo bien. Y, por ejemplo, eso es algo que yo no había escuchado en mi vida. E incluso hay libros escritos sobre ello. Y es la capacidad de estar presente en aquello que estés haciendo, de que tu mente no se vaya y de si que tienes estrés, cómo manejar ese estrés, ¿no? Y un sitio como el de Menorca es perfecto para poder hacer eso. Bueno, hemos tocado un poco muchos aspectos de esta formación, pero si tuviera que decir un elemento diferencial para los profesionales que acudan, ¿qué destacaría? Sí, pues encontrar la mejor versión de tú mismo consiste en conocerte, en saber cuál es aquello que te diferencia de los demás, cuál es tu factor competitivo y en explotarlo. Muchos de nuestros amigos, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen es cómo se convierte uno en un Key Opinion Leader, en un KOL, que es como una pregunta muy abstracta. Este curso consiste en enseñar cómo alguien joven puede convertirse en un Key Opinion Leader. Es decir, una vez que tienes la habilidad técnica, que ya la tienen los que van a venir a ese curso, ya son buenos cirujanos, ortodoncistas, lo que sea que vienen, ¿no? Con su especialidad. Pero muchas veces no tienen esa confianza en sí mismos. Pues nosotros les ayudamos a encontrar esa confianza para, con estos 3 pilares: comunicación, resiliencia mental y eficiencia, desarrollar esa mejor versión de sí mismos y poder convertirse en Key Opinion Leaders en lo que sea que estén haciendo. Y en este sentido, ¿considera que hay un choque un poco generacional, que las generaciones más jóvenes están más preparados en el ámbito de la comunicación, de todo esto que estamos comentando, o no es tanto así? Puede ser. Yo creo que hay partes o hay soft skills o la parte humana de la ontología que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que a lo mejor no se había estudiado tanto, no se había estandarizado tanto y sobre todo no se había mostrado tanto.
Yo conozco muchos oradores fantásticos y comunicadores fantásticos que tienen 60 o 70 años. Lo que pasa es que a lo mejor no llegaban a ti pues porque no había redes. En el momento que pasa a haber redes y lo tienes en tu teléfono 6 horas al día, todos los días del año, pues resulta que se amplifica mucho más ese mensaje o esas habilidades cuando uno las tiene, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, yo soy muy fan de Estados Unidos, viví ahí 5 años, y una de las cosas que hacen muy bien los americanos es vender. Y si te fijas, pues nosotros les compramos su música, vemos sus películas, consumimos su comida, en fin, vemos sus series. Y una de las razones es porque son muy buenos comunicadores. O sea, tú te sientas delante de un americano y no sé lo que te quiere contar, pero seguro que te vas a acordar, ¿no? Y, y eso no lo veíamos tan claro antes, con la generación anterior, o las generaciones anteriores a las nuestras. Bueno, doctor, le agradecemos su visita, el tiempo que nos ha dedicado. No sé si quiere dejar un mensaje final de cierre o ya ha quedado todo claro. El mensaje de cierre es que, bueno, es un placer poder colaborar con vosotros. Creo que las ideas que tenéis son muy innovadoras. Ya no lo digo por este podcast, lo digo en general. Y estoy convencido de que por aquí también ya han pasado y pasarán compañeros que dejarán mensajes de mucho valor para, bueno, para todos los oyentes y los seguidores de iSanidad. Gracias, es un placer disponer de su tiempo. Bueno, y a nuestros espectadores les agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo vídeo podcast y les emplazamos a futuros formatos. Hasta pronto.